Venezuela no solo se caracteriza por su belleza natural, cuna de hombres y mujeres emprendedores, eminencias en el campo científico, próceres y heroínas dentro de la historia, glorias deportivas y mujeres hermosas. El país cuenta con una amplia gama de platillos, dulces, acompañantes y bebidas que cautivan el paladar de los que nacimos en este hermoso terruño y también aquellos que han visitado esta bendecida tierra. Para ello, decidimos realizar un listado de 30 platillos de la gastronomía venezolana, donde solo incluiremos los platos principales, salsas y acompañantes, por los que los dulces y las bebidas tendrán su propio listado. Antes de comenzar, te invitamos a mantenerte hasta el final del video y que dejes tus impresiones en los comentarios. Sin más que añadir, iniciamos con una nueva entrega de Dossier Interactivo. Número 1. Arepa. Iniciamos el listado con algo que genera controversia entre Colombia y Venezuela por su origen. Pero lo siento por mis amigos colombianos, la arepa es venezolana y aquí te lo explico. Este alimento que no falta en las casas venezolanas se originó en el oriente de Venezuela y sus creadores nativos fueron los indios cumanagotos, quienes se establecieron en la región centro y oriente del país. De hecho, el nombre arepa proviene del vocablo cumanagoto erepa, que significa maíz, y de allí, según cronistas, se mostraron los primeros indicios del platillo en la época precolombina. Posteriormente, como no había una división entre Colombia y Venezuela, no fue hasta la llegada de Colón y con ello el nombramiento de capitanías y provincias del Imperio Español en los siglos posteriores, que se hizo una división como Nueva Granada en la actual Colombia y la Capitanía General de Venezuela. Tras la independencia de cada país, el plato se fue adaptando a las costumbres de las regiones, así como en el relleno, donde existen variantes como la de queso, jamón con queso, reina pepiada, carne mechada, pollo mechado, pernil, entre otras presentaciones. Aunque en otras partes del mundo existen versiones similares a la arepa, como el pan de maíz o la pupusa, solo por citar estas. Número 2. Pabellón criollo. Se le considera el plato nacional de Venezuela y su nombre pabellón es resultado de la combinación de 4 contornos, algo similar cuando se adopta el nombre a la bandera nacional. El pabellón criollo es un plato que está compuesto por arroz blanco cocido, carne de res mechada con su guiso, tajadas fritas de plátano maduro y caraotas negras, como le decimos acá a los frijoles. Con respecto a su historia, data del siglo XVIII durante la época colonial, y este plato se originó cuando los esclavos se reunían para comer y juntaban las sobras de comidas anteriores, es decir, el arroz, la carne, las caraotas, mientras que las tajadas las cocinaban al momento. Sin embargo, existe otra versión del origen de este suculento platillo y es la región centro-occidente, donde los ingredientes son idóneos de cosechar y fáciles de cultivar. No obstante, se cree que este platillo se originó en el Tocuyo, en la región occidental de Venezuela en el siglo XVI. En cuanto a sus variantes, podemos mencionar como el pabellón vegetariano, donde sustituye la carne de res por berenjenas, o cortar en tiras las cáscaras de plátano combinadas con el soja. También se puede encontrar el pabellón como relleno de las arepas, especialmente en el desayuno. Pabellón margariteño, donde la carne de res se sustituye por el cazón o la variante occidental, y de los Andes, donde se sustituye las tajadas por tostones de plátano verde. En el año 2019, el pabellón criollo fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de Venezuela. Número 3. Pan de jamón. Uno de los acompañantes que no pueden faltar en la mesa durante las fiestas decembrinas es el pan de jamón, que junto con la yaca, macarronada o pasticho, pernil o pollo son algunos componentes del platillo navideño. El pan de jamón tiene su origen a inicios del siglo XX en una panadería de Caracas llamada Ramella, cuyo propietario, Gustavo Ramella, elaboró el primer pan de jamón que solo contaba con este ingrediente como relleno. Tras la rápida aceptación de los caraqueños, diversas panaderías diseñaron su propio pan de jamón, donde se añadieron otros ingredientes como pasas y aceitunas, siendo el típico pan de jamón que se consume en las fiestas decembrinas. En la actualidad, el invento culinario de Ramella se ha ido innovando con la incorporación de otros ingredientes,
lo que hace que este pan sea uno de los predilectos por los venezolanos en las festividades decembrinas. Número 4. Tequeños. Un pasapalo que no falta en fiestas, reuniones, una salida al cine o simplemente para desayunar son los tequeños. Sin dudas conforman parte de la gastronomía venezolana. Los tequeños son masas fritas de harina de trigo en forma de deditos que están rellenas de queso blanco y se pueden servir acompañados de salsas como ketchup, tártara, guasacaca, salsa rosada, salsa de ajo, mayonesa o picante. Con respecto a su origen, se cree que proviene a mediados del siglo XX, cuando las cocineras que trabajaban en las familias pudientes de los teques agrupaban la masa restante y lo rellenaban con queso blanco venezolano. Lo frían y les dieron el característico sabor y forma. Sin embargo, existen versiones de que los tequeños provienen de Caracas y algunos aseguran que son de origen zuliano, pero el origen que más se defiende es que proviene de Los Teques, capital del estado Miranda en la zona central del país. Por otro lado, se cree que el término tequeño y su origen proviene de la familia Báez de Los Teques, quienes nombraron a los enrolladitos de queso como los tequeños por el gentilicio de los habitantes de esa zona. En cuanto a su variante, podemos encontrar el tequeñón, el tequeyoyo, que su origen sí es zuliano y está compuesto de jamón, queso blanco, mozzarella, plátano maduro frito y en ocasiones se le añaden pollo o carne mechada, los tequechocos, que en su interior hay chocolate derretido, además de los tequeños de jojoto o mazorca, que es igual al tequeño convencional, pero en vez de ser de harina de trigo, es de masa de mazorca molida y su sabor es similar a la cachapa, de cual hablaremos a continuación. A partir del año 2023, el tequeño se considera como patrimonio cultural de Venezuela. Número 5. Cachapas. Así como la arepa es un plato típico de Venezuela, no podemos excluir a la cachapa, que con su sabor cautiva a más de uno. La cachapa es una especie de tortilla que está a base de maíz, son planas, aunque se pueden consumir dobladas y se preparan en budare, una plancha circular de barro cocido donde se pueden preparar también las arepas. En cuanto a su origen, las cachapas provienen del dialecto indígena chaima cachapa, cuyo nacimiento se debe a los indios chaimas del oriente del país, específicamente en el estado Monagas. Por otro lado, su distribución es en todo el país y se pueden vender en las orillas de las carreteras, establecimientos comerciales, restaurantes o negocios ambulantes. La cachapa puede venir acompañada de margarina o mantequilla, queso blanco guayanés, cebú o de mano, carne mechada, cochino frito, chicharrón o nata, aunque se le puede añadir otros acompañantes dependiendo del gusto de cada quien. Con respecto a su ingrediente principal es el maíz, que puede ser molido o de maíz tierno como el jojoto o la mazorca, además de otros ingredientes como leche, azúcar al gusto o papelón, sal al gusto y mantequilla. A su vez, su sabor es similar a la arepa de choclo, que se prepara en el Caribe, Centroamérica y Colombia. Número 6. Hallacas. Regresamos a la gastronomía navideña venezolana y así como hablamos del pan de jamón, debemos mencionar a uno de los acompañantes del plato navideño que jamás debe faltar, y es la hallaca, aunque para algunos países es un tamal. Bueno, la hallaca es algo más que un tamal y está compuesto de un relleno que puede ser variado dependiendo del gusto de cada quien, como puede ser carne de res, pollo, cerdo y hasta pescado, además de añadirle pasas, alcaparras, aceitunas y dependiendo de cada región del país se le puede añadir garbanzos, huevos y otros ingredientes. La hallaca tiene su origen en la Venezuela colonial en la primera mitad del siglo XVIII, siendo descrita por primera vez por un misionero italiano que se radicó por 19 años en Venezuela, en las adyacencias del río Orinoco. De hecho, hasta personalidades históricas como Francisco de Miranda expresaron nostalgia por ese suculento plato. Originalmente la hallaca no era un plato netamente decembrino, sino que fue a partir de la segunda mitad del siglo XIX, durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, que se empezó a tomar como tradición del plato navideño venezolano. Por otro lado, existe una variante similar a la venezolana creada en Ecuador, cuyo relleno es bastante parecido. Número 7. Pizca andina. De entremeses, pasapalos y platillos navideños,
Pasamos a las sopas o caldos, y uno que no debe faltar en los Andes venezolanos es la popular pizca andina. La pizca andina es una especie de sopa o caldo que entre sus ingredientes se encuentran agua, cebollín, cilantro, papas cortadas, huevo y leche, quienes mezclados dan un suculento caldo. Además, la pizca andina suele acompañarse de arepa de trigo o de maíz, casabe, yuca o pan, y también de una bebida refrescante. Aparte, el origen se cree que surgió a finales del siglo XIX y se originó en el estado Mérida, aunque algunas fuentes creen que surgió en el estado Trujillo, de igual forma en los Andes venezolanos. En cuanto a las variantes de pizca andina, podemos citar a la pizca negra, donde solo se prepara con agua, aliños y cilantro picado. El cuajado andino, similar a la receta convencional, y el caldo de papas que se le añade costilla de res, pollo o cerdo. Indistintamente de las variantes, la pizca andina es una sopa muy rica que al menos debes probar alguna vez en la vida. Número 8. Tostada caroreña. En el occidente del país hay diversidad culinaria y uno de los platillos originarios de esa zona es la tostada caroreña, platillo oriundo de Carora, estado Lara. Este platillo surgió en 1940 por Nicolás Cuicas, dueño del restaurante El Néctar de Don Nicolás, que la popularizó en aquellos años y se extendió por el estado Lara. Asimismo, este plato contiene caraotas refritas, arepas fritas, carne mechada, ensalada de aguacate, carne de cerdo frito, chicharrón, tajada de plátano maduro frita y queso blanco rallado, además de salsas como tártara, ketchup o rosada para acompañarlo con las arepitas. Muchos lo tienden a confundir como una variante del pabellón criollo, pero no es así. Este plato es totalmente diferente y que es digno de probar si viajas a Carora. Número 9. Patacón. El estado Zulia cuenta con diversidad en la gastronomía y uno de los platillos que engalanan a esta región del país es el patacón. Aunque hay variantes en diversas zonas de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, el patacón zuliano lo hace diferente por su preparación, relleno y su indiscutible sabor. En cuanto a su origen, se cree que proviene de algún punto en el siglo XX y en su llegada empezó a expandirse en negocios y comercios informales, restaurantes y en vendedores ambulantes en carreteras o posadas turísticas. El patacón es una especie de tortilla a base de plátano verde o maduro sancochado con relleno de queso cebú o mozzarella, carne o pollo mechado, huevo cocido, jamón, cochino frito y las infaltables salsas como tártara, ajo, mayonesa, ketchup, mostaza y maíz, además de queso rallado si es de tu preferencia. Esta comida se le considera como comida rápida y existen diversos puestos en las conocidas calles del hambre donde se pueden preparar y degustar. Número 10. El asado negro. El asado negro es una comida típica en Venezuela que suele prepararse en parrilla, cuyo ingrediente principal es el corte conocido como muchacho redondo de la punta trasera de la res. Este platillo se prepara con especies, papelón, ají dulce, vino que le da un sabor dulce y a la vez un tinte oscuro. Suele acompañarse con arroz blanco, tajadas maduras fritas, cualquier variante de ensalada, arepas fritas o pan, dependiendo del gusto. Asimismo, el asado negro, cuando es relleno de aceitunas y pasas, suele ser un complemento perfecto de la cena navideña, en sustitución del pernil o pollo horneado. Número 11. Arepa andina. Una variante de la arepa que no podemos excluir es la arepa andina, cuyo origen es en los Andes venezolanos, tal como su nombre lo indica. Esta especie de tortilla viene preparada con harina de trigo, leche, mantequilla, huevo, sal y azúcar al gusto. Por su parte, se diferencia de la arepa de maíz porque esta variante es horneada y en algunos casos se puede cocinar en budare con leña. En cuanto a su origen, se debe a la época colonial, cuando Venezuela era de predominio agrario y los cultivos de maíz se asentaban en Mérida. De allí surgió estas ricas arepas. Con respecto a su relleno, es similar a la arepa convencional, aunque algunos lo rellenan de queso blanco rallado, mantequilla y en ocasiones jamón, hasta comérselas sencillas, que vale la pena por su sabor. Número 12. Domplinas. Nos vamos al oriente del país, especialmente al estado Sucre, donde hay una variante de la arepa andina popularmente conocida como domplinas. Las populares domplinas son a base de harina de maíz, aunque existen variantes con masa de auyama, que también son espectaculares.
Se colocan en el budare o arepa similar a la preparación de las arepas convencionales. La variante del estado Sucre lleva leche de coco en lugar de agua como la arepa, lo que da un aspecto similar a las denominadas torretas. Por otro lado, suelen acompañarse de queso blanco, mantequilla o margarina, huevo, pollo, carne mechada, entre otros rellenos. Número 13. Bollitos pelones. Este plato típico consiste en un bollo de masa de maíz que puede estar relleno de carne guisada o de pollo y se baña en salsa de tomates o de preparación para la pasta. Es una variante de los bollitos hervidos, pero a diferencia de aquellos, estos poseen relleno en su interior. Con respecto a su origen, es un tanto desconocido, pero se cree que viene de la zona centro-occidental, aunque cada región del país lo adoptó de acuerdo a sus costumbres. Número 14. Sancocho. Volvemos con los caldos y uno que tampoco debe faltar en la lista es el sancocho criollo. Su origen data desde la colonia y se cree que los inventaron los esclavos, aunque existen registros que el sancocho se originó en la América colonial, pero que cada territorio lo adoptó a sus costumbres. El sancocho venezolano se prepara en cada rincón del país y es muy popular consumido en los fines de semana, días festivos y claro, por supuesto, para superar una resaca. A su vez, puede contener carne de res, costilla, gallina o pollo. Además, cada zona del país le añade pescados o derivados del mar, así como pata y panza de res como en el mondongo y chivo. Sumado a ello, se le añade verduras, tubérculos, maíz o jojoto, conocido esto como el popular recao de olla, nombrado así en algunas zonas del país. Generalmente, este caldo se acompaña de casabe, pan, yuca o arepa, y se vende en restaurantes, negocios y en la calle. Número 15. Palo a pique. Este platillo de la cocina venezolana es oriundo de los llanos y de la región de Guayana. Su origen es entre finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, donde el contorno es arroz blanco cocido, caraotas negras o rojas, carne de res o de cerdo, tocino, vegetales y plátano verde. Para su elaboración se prepara un sofrito con cebolla y ají dulce, aunque se le puede añadir otros ingredientes dependiendo del gusto de cada quien. En cuanto a su preparación, es sencilla, ya que por lo general se cocina de otros contornos preparados con antelación. Número 16. Pisillo de chigüire. El chigüire es una especie de capibara para la audiencia que no sea venezolana y que se le sea desconocido este término. Este platillo tiene como ingrediente principal la carne de este mamífero y se consume en Semana Santa, especialmente en la región llanera. El pisillo es un término que se relaciona con la carne pisada con un pilón o piedra para moler para separar la carne en tiras o mechitas. Con respecto a los ingredientes, se emplean la manteca de cochino o de cerdo, tomates, ají dulce, ajo, ají picante, pimienta negra al gusto, pimentón y cebolla. La preparación se debe iniciar al día anterior con salar la carne del chigüire y luego de eso preparar el guiso. A su vez, este contorno se puede acompañar con arroz blanco cocido, plátano, caraotas negras o rojas y si lo consumen en el desayuno es el relleno perfecto para las arepas asadas. Número 17. Cuajado oriental. Otro platillo que no falta en la mesa de las familias orientales es el cuajado y más en los días de Semana Santa. De acuerdo con su origen, se cree que vino a finales del siglo XVIII por los indígenas, aunque para algunos autores creen que la antigüedad del plato es mayor a mediados del siglo XVI. Este plato es una especie de tortilla o pastel de pescado cuyos ingredientes son plátanos maduros horneados, ají dulce, pimentón rojo, cebollas, ajo, huevos, entre otros. Se consume como acompañante del arroz y de tajadas, pero lo puedes consumir solo, ya que es una comida completa y disfrutable de la gastronomía venezolana. Número 18. Chivo en coco. El chivo en coco es un platillo originario de la región centro-occidental de Venezuela, específicamente en Lara, Falcón, Yaracuy y Zulia, aunque también es popular en el estado Sucre. Su origen es indígena y se cree que surgió en las postrimerías del siglo XVIII. Por su parte, el chivo lleva como ingrediente ajo, cebolla, pimienta negra molida, salsa inglesa, vinagre de vino, otras especias y coco. Suele acompañarse con arroz blanco cocido y ensalada de palmito, siendo un plato suculento en estas zonas del país. Número 19. Macarronada.
La macarronada es uno de los componentes principales del plato navideño venezolano, en especial el estado Zulia, siendo una variante peculiar del pasticho. Su origen es zuliano, aunque poco se conoce en qué año surgió, pero se cree que la macarronada zuliana se hizo popular a partir de los años 70. Con respecto a su elaboración, cuenta con ingredientes como pasta, huevos, carne o pollo, plátano frito previamente, jamón, queso parmesano, salsa para pasta, salsa de tomate, aceitunas, alcaparras, pasas que le da un sabor único navideño, además de ser acompañante de la yaca, pan de jamón, pernil o asado negro en el plato navideño. Número 20. Emparepas. La empanada es un tipo de alimento a base de harina de maíz frita y que posee rellenos como queso, jamón y queso, pollo mechado, carne molida o carne mechada, cazón, pabellón, entre otras variantes un tanto peculiares. Sin embargo, existe una variante llamada emparepa, que es una empanada más grande, o por así decirlo, gigantesca, con una contextura similar a la arepa, pero con un relleno que puede ser simple o combinado. Las emparepas son comunes en la región oriental e insular, como Anzoátegui, Sucre, Monagas y Nueva Esparta, donde las más populares son la de mariscos, mejillones, pepitonas, cazón y las convencionales como pollo, queso, carne molida, carne mechada, entre otras. Número 21. Casabe. Otro acompañante de sopas, caldos y de otros platillos es el casabe, un pan ácimo, crujiente, de contextura delgada y circular que está a base de yuca. Su origen es precolombino, siendo parte de la alimentación de los indios caribes y arahuacos. Por otro lado, existen diversas variantes del casabe, pero el que se consume en Venezuela deriva del oriente y del sur del país, gracias a las tradiciones culinarias de los indios Cariña, Yanomami, Guarao y Piaroa. Asimismo, este pan crujiente suele acompañar a otros platillos, como sopas, caldos, parrillas y demás platos principales de la cocina venezolana. Desde el año 2024, el casabe se considera como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Número 22. Funche. También se le conoce como polenta. Este manjar está hecho de harina de maíz precocida y tiene un origen multicultural desde el origen español hasta de los indígenas americanos. Esta especie de pastel de masa se prepara con un relleno de guiso de pollo, queso, jamón y se cocina en el horno como si fuese una torta, pastel o un pasticho. La preparación depende de cada quien y se le puede añadir cosas al gusto. En Venezuela se le conoce funche y es parte de la alimentación de los venezolanos. Número 23. Reina pepiada. Este relleno de la arepa es muy particular y se consume mucho en el país, siendo una de las arepas más famosas de Venezuela. La reina pepiada es una combinación de salsas y guisos, en especial de pollo, ensalada, aderezos, lonjas de aguacate, mayonesa y cebolla. Se le conoce como reina pepiada por la Miss Susana Duin, ganadora del Miss Mundo 1955, siendo la primera venezolana en alzarse con el cetro de la belleza mundial. Número 24. Pasticho venezolano. Similar a la macarronada, el pasticho venezolano es una variante de la lasaña italiana, siendo este platillo traído por los inmigrantes italianos en los años 40 y que se adaptó a las costumbres culinarias del país. El pasticho venezolano se compone de capas de pasta con crema bechamel, además de relleno de carne molida, queso parmesano, queso blanco rallado, jamón, tocineta y en ocasiones se le añade alcaparras, aceitunas y pasas en fiestas navideñas. El pasticho, a diferencia de la macarronada, no tiene tantos rellenos como la variante zuliana, pero sí comparte en común que es uno de los contornos que no deben faltar en las fiestas decembrinas. Número 25. Cachito. Otro componente del desayuno criollo es el cachito, muy común en las panaderías venezolanas y que su origen fue traído por los inmigrantes portugueses, aunque existe otra teoría sobre su origen, y se cree que nació en Petare, una población mirandina dentro de la capital venezolana. El cachito se diferencia del pan de jamón navideño porque no contiene las aceitunas, ni pasas ni alcaparra, solo pan y jamón, aunque puede venir con relleno de queso crema, cheddar o queso fundido, otros aderezos, además de que puede ser de hojaldre. Indistintamente de sus variantes,
El cachito no puede faltar y menos un delicioso café con leche o una malta. Número 26. Picadillo llanero. Otro caldo venezolano hace acto de presencia y nos lanzamos un viaje hacia los llanos venezolanos. El picadillo llanero es una sopa espesa oscura hecha con verduras y tubérculos como papa, ocumo, yuca, plátano verde, además de carne picada en trozos sumado a aliños. Este suculento caldo no falta en la cocina llanera. Es uno de los platillos que no debes pasar por alto si te adentras al llano venezolano. Número 27. Queso guayanés. Otro acompañante de la gastronomía venezolana es el queso, aunque hay variantes como el de año, mano, llanero, zuliano, de cabra, entre otros. Hay uno en particular que es de los predilectos por los venezolanos. El queso guayanés, o como se le conoce también como queso de mano, proviene de la región de Guayana en la zona sur de Venezuela, aunque el origen es un poco incierto, ya que algunos aseguran que tiene un origen capitalino. En cuanto a la consistencia, es similar al queso mozzarella italiano y es el acompañante ideal para arepas, panes, cachapas, panquecas y otros platillos. Número 28. Mandocas. Un pasapalo que es de los preferidos de los venezolanos son las populares mandocas, una especie de rosca frita en forma ovalada que es de harina de maíz frita, papelón, plátano maduro y queso de año. Y se le puede añadir semillas de anís, un ingrediente útil en la región capital. La mandoca es común consumirla en los desayunos y suele acompañarse de queso telita o cebú, además de salsas como tártara, ajo, rosada, ketchup o picante. En cuanto a su origen, se cree que empezó a ser popular en la segunda mitad del siglo XX y se originó en el Zulia, expandiéndose en todo el territorio nacional. Número 29. Arroz chino frito venezolano. El arroz chino es de saber que lo trajeron los inmigrantes chinos y se popularizó posterior a la década de los años 60. Sin embargo, el arroz chino como variante de la gastronomía venezolana es diferente a la que se consume en la misma China como en el resto del mundo, de donde hay una importante comunidad asiática. La variante venezolana está compuesta de arroz, pollo, cerdo, camarones, cebollín, pimentón, huevo, además de brotes, jengibre, hinomoto y otros aderezos chinos con la pizca criolla que lo caracteriza. De hecho, el arroz chino al estilo venezolano es uno de los platillos que, a pesar de que su origen es asiático, no falta dentro de la gastronomía venezolana. Número 30. Asopado de mariscos. Finalmente cerramos este listado de 30 platillos o acompañantes de la gastronomía venezolana con el asopado de mariscos, un caldo muy común en el estado Anzoátegui. El asopado de mariscos es un caldo con diversos ingredientes del mar, como mariscos y camarones, además de verduras y uno que otro tubérculo. En cuanto a su origen, se cree que es una variante de una sopa española y que surgió en la época colonial, quedándose para siempre en el interior del país, siendo uno de los platillos que no pueden faltar en la cocina anzoatiguense. Estos platillos forman parte de la gastronomía venezolana y quisiera saber en los comentarios qué otro acompañante o platillo faltó por mencionar, de cual podemos hablar en un futuro video. No quise incluir a las bebidas y dulces porque creo que merecen un video aparte, de cual abordaremos próximamente. Si te gustó el video, no olvides de darle me gusta con la manito, compartirlo, comentar y suscribirte al canal, es gratis. Recuerda activar la campanita. De esta forma nos ayudarías mucho a seguir creando contenido alusivo a nuestro país. Gracias por llegar hasta acá. Te dejo nuestras redes sociales oficiales y nuestra página web de dosierinteractivo.com. En esta ocasión aprovechamos para saludar a los siguientes suscriptores: Cadu X Edit, Bojota Val Crack, Gregorio de Jesús, Así se ven ahora, Inmensidad Latina y Juan Carlos Terán Fernández. Con esto nos despedimos. Nos vemos hasta una próxima entrega de Dosier Interactivo.